Se supone que es secreta y que nunca se va a saber cómo fue. Bueno, ya sabemos. Los medios que siguen el tema del Vaticano contaron cómo fueron más o menos las votaciones. Contá. O sea, Gaby tiene datita que va recolectando de por ahí de cómo habrían salido los... No tengo los números, pero más o menos las tendencias. Fueron 4 las votaciones en total. La primera fue el miércoles a la tarde, que allí se perfiló más o menos cómo venían, y venían como 3 tercios, decían, entre donde estaba, por un lado, Parolin con Tagle. Se hablaba de Erdó, pero Erdó parece que al final tuvo menos votos, y ahí aparece la figura de este cardenal estadounidense peruano, ¿no? Que empieza a sonar ya hace unas semanas dentro del Vaticano. En la segunda votación, que es la primera del jueves, allí Parolin empieza a toma una ventaja importante, llega a más de 50 votos, dicen. No dicen cuánto, pero se llega a más de 50 votos. Pero se dan cuenta que tiene un techo, que más de ahí no va a poder pasar. Eso era un escenario muy posible, ¿se acuerdan que lo hablábamos, no? Claro, ¿cómo llega a ese número Parolin? Aparentemente con el apoyo de los conservadores, que se dieron cuenta que con Erdó no iban a llegar. Entonces, dicen, Parolin, que es de la gestión, digamos, diplomática, nos puede llegar a ser útil. Se dan cuenta que no avanza ahí, empieza a crecer la figura de Tagle por la unión de bergoglianos y sectores más de eso la en periferia. la primera votación del... Esto es la segunda votación ya de la mañana del jueves, digamos. Ahí, ¿qué pasa? Tagle también llega a un tope y no pueden avanzar. Y a partir de ahí, en ese almuerzo, se tejen las alianzas y se dan cuenta que tiene que haber un acuerdo. Y el acuerdo es un hombre con un perfil pastoral similar a Francisco, pero con algunas posturas que, primero, con conocimiento de manejos administrativos, porque él había manejado la diócesis allí en Perú. Claro, en Perú él no solamente, digamos que recorría y caminaba, sino que organizaba económicamente, administrativamente. En la Conferencia Episcopal Peruana. Claro. Seguro. Fue el subjefe de la Conferencia Episcopal. Segundo, el otro tema, podía garantizar que lleguen recursos de Estados Unidos, que es el principal donante, de donde llegan las principales donaciones. Entonces esto también le jugaba a su favor, por las que el Vaticano tiene 900 millones de euros de pérdidas de déficit de funcionamiento. Y el otro tema era que tenía mucha relación con todos los obispos de todo el mundo por esta tarea que hacía allí. Esos 3 factores, sumado a que en determinadas cosas él es conservador, sirvieron para que finalmente sea electo papa. ¿Cuál es el perfil que él tiene? Él tiene un perfil progresista en lo que tiene que ver con lo pastoral, en la cercanía con los humildes, con los migrantes, con el medio ambiente. También tiene una preocupación porque conocía el tema de la Amazonia peruana muy al dedillo, y tiene una posición conservadora en cuestiones de género. Dice, la mujer tiene que tener más espacio en la iglesia, pero no ser ordenada sacerdote, y en cuestiones de diversidad sexual. Él es conservador en eso. Él no estaba de acuerdo con el Papa Francisco, que apoyó el tema de las bendiciones a las parejas gay por unión civil. Él no está de acuerdo con eso. Entonces, eso le sirve. Le sirvió para conseguir votos. ¿No? Pienso, ahora que se fue Bernardo, ya sumamos los que hablamos más de oído, pero... lo pienso políticamente, ¿no? Porque también escuchaba opiniones de mucha gente que por ahí no tienen este conocimiento de si realmente había sido designado por Bergoglio en 2023, cuál era su vínculo. Y hay mucha gente a la que le cae bien que sea un papa norteamericano, digo, que quizás no venga exactamente de la línea del Papa Francisco. ¿Resuelve esto, esta gran deuda que Gaby mencionaba, que es, bueno, cuánta plata le ha aportado los Estados Unidos al Vaticano y no tenía su propio papa? A la vez es un papa norteamericano, pero que viene y habla español y que conoce fuertemente Latinoamérica. Sí, igual con respecto a la puede continuidad. garantizar cierto continuismo. Pero con respecto a la continuidad de Francisco, me parece que hay una total cohesión. Total. Nadie duda de que esto es continuidad. Digo, por algo los conservadores no están contentos, por algo quienes sí están contentos te dicen, bueno, continuidad, pero tiene una cosita un poco más conserva. Escuchemos al hermano de León XIV, porque habló de esto justamente. Habló de su hermano, que hoy es papa, y de la continuidad y el paralelismo con Francisco. My name is John Prevost. I am the brother of the new Pope, Pope Leo XIV. He's the youngest of 3. I'm the middle child, and we have one older brother, Louis Prevost. They're here, Phil. They're here live. Every channel in the country has been here. But what was interesting, when he was in, I think, first grade,
One of the neighborhood ladies across the street said to him, "You will be the first American Pope." She knew that, she sensed that at 6 years old. How she did that, who knows? Patris et Filii. I, honestly, to tell you, I think he will be a second Pope Francis. I think he's got great concern for the plight of the poor, for the downtrodden, for the people who don't have a voice. So I think you'll see that kind of action going on. So I think he'll stay in that vein where I see it going. He's not going to be real far left, and he's not going to be real far right. Para empezar, el hermano es igual. Físicamente no pueden negar que son hermanos. Interesante lo que dice esto de, bueno, continuidad de Francisco, pero un poco más moderado, ¿no? Ni Exacto. extrema izquierda ni extrema derecha. Esto es muy importante, lo dice tanto, creo que este es John, el otro es el Luis, el otro hermano, son 3 hermanos. También ratifica esto, que va a ser un Francisco II, dicen, pero con algunas cosas más moderadas. El discurso, de hecho, es más moderado que Francisco, no es tan directo. Y segundo, también el tema de retomar algunos hábitos Claro, y demás de las formalidad. tradiciones. Las tradiciones. Claro. Pero que en cuanto a la línea pastoral va a ir en el mismo sentido, de los humildes y demás. Claro. Un dato interesante, contaban que tuvo la vocación desde chico, esto que decía de la mujer de... Una vecina. Una vecina, pero dice que a los 6 años, cuando ellos jugaban, 6, 7 años, ellos jugaban a policía y ladrón con el otro hermano y él jugaba a ser cura. Y entonces utilizaba la tabla de planchar como si fuese el altar, decía, ¿no? Y que después, por ejemplo, que es muy fanático del béisbol, hay un equipo de Chicago, yo tengo un amigo que allá que es fanático también del mismo club, que es el White Sox, y que él está desesperado, como le pasaba a Francisco con San Lorenzo, a él le pasa con el White Sox de Chicago, y todo el tiempo cuando habla con ellos les pregunta cómo está el equipo y esas cosas. O sea que va a haber un guardia suizo también pasando No, pero por eso yo decía, incluso también viendo cómo fue recibido acá, digo, en un gobierno de ultraderecha de Latinoamérica, hay algo de que sea norteamericano que cae bien, obvio, ¿no? Obvio. Digo, hay mucho cipallismo acá en la Argentina y en el resto del mundo siempre existe esta admiración por los Estados Unidos. El propio Donald Trump enseguida mostrándose predispuesto a saludarlo, digo, Putin mandándole saludos. Evidentemente es una figura que parece que logra reunir ciertos avales que, bueno, por supuesto, ¿qué van a decidir el día que lo acaban de elegir? Totalmente. Del Papa, ¿no? El máximo exponente de la Iglesia Católica. Pensemos en esto, Pero ¿no? Sí, obviamente. lo vi bien recibido. Pensemos en esto. A ver, el candidato de Trump era otro, era Timothy Dolan. Perdón, lo dijo Steve Bannon. Steve Bannon... Hay un video de Steve Bannon. Steve Bannon, para el que no lo conoce, es el gran estratega de la derecha, esta, no sé ni si es extrema, de esta derecha original en los Estados Unidos. Él era el que fomentaba todas las redes sociales, del odio en las redes sociales. Él fue uno de los creadores. Sí, por eso, gran estratega del caos. Extrema derecha absoluta. Y él estaba preocupado por este cardenal. Exactamente, él dice que el mejor sería el de Guinea, ahora se me borró el nombre, Sara. Por su conservadurismo. Que es ultraconservador, que quería la misa en latín y que criticaba a los inmigrantes africanos que iban a Europa, cosa increíble, y que el peor escenario sería el de Prevost, que es el estadounidense. Así que, pero un dato interesante es que, bueno, decíamos, el candidato de Trump era Timothy Dolan, no era Burke, que se pensó en un... Mejor sería el de Guinea, ahora se me borró el nombre, Sara. Por su conservadurismo. Que es ultraconservador, que quería la misa en latín y que criticaba a los inmigrantes africanos que iban a Europa, cosa increíble, y que el peor escenario sería el de Prevost, que es el estadounidense. Así que, pero un dato interesante es que, bueno, decíamos, el candidato de Trump era Timothy Dolan, no era Burke, que se pensó en un principio que era el más anti-Francisco, sino es uno de Nueva York que tiene posiciones raras. Por momentos parece muy pro-Trump y por momentos no parece pro-Trump. Pero el tema es que en el eje de las discusiones públicas internacionales que va a haber ahora, con el tema migración en el medio, es fundamental que sea él, porque él es un defensor de los migrantes y va a ser un freno a Donald Trump. Bueno, su mensaje ayer en la Plaza San Pedro, cuando hablaba de tender puentes, cuando hablaba de la paz, y esto de que es el único camino. Yo, agarrando un poco lo que dice Pau, y después de estar 24 horas escuchando sobre León XIV o sobre Robert Prevost, uno lo que entiende es que viene como a unir puentes. Francisco quizás debió ser un poco más, por la época y por el lugar que le tocó, un poco más
más disruptivo. Totalmente. Digo, un poco más, ¿me voy de un lado o me voy del otro? Porque en este mundo de malos hay que tomar posiciones. Bueno, después de un papado como el de Francisco, quizás un hombre como Robert Prevost, hoy ya León XIV, con la idea de Francisco de tenerlo cerca, porque eso también es un mensaje, ¿no? Te traigo al Vaticano, te pongo con los obispos, que te conozcan, hablas español, conoces Latinoamérica, pero sos yanqui. Digo, todo eso tiene que ver con quizás una nueva etapa. En cualquier institución o organización hay etapas. Un Francisco más a la izquierda, como se ha evaluado, era muy complejo en un mundo como hoy, Totalmente. en el que lo que está de moda es ser de extrema derecha. Es que iba a ir a un cisma a la iglesia. Claro. Porque aparte los otros sectores que hoy son minoritarios en la iglesia son los que tienen el poder real. Sí, son los claro. que tienen el Que además, contacto digo, no internacional. deja de ser la institución más conservadora del mundo, la Iglesia Católica. Obvio. Digo, porque incluso la gente que lo ha corrido al Papa Francisco por izquierda, yo cuando tengo esta conversación con gente ya demasiado progre, digo, ¿pero qué querés No, del es como, Papa? O no, sea, es como que te digan, es como, está en bueno, contra del aborto. Y, bueno, sí, chicos, yo no le voy a pedir a claro. Francisco o a la iglesia que me milite el aborto. No. Digo, Exactamente. hay situaciones. Pero recibió Francisco El pañuelo verde. y a Sí. una militante pro aborto. No, y no, eso y fue un gesto. Está bien, pero no impresionante. estaba militando a favor. No, pero eso es por porque el eso Papa se le Francisco- critica demasiado. Es que sería ilógico que Claro. por su posición dogmática No puede ni hacerlo. Pero ¿qué hacía? Sí. Después él decía esto, obviamente condenaba el aborto, lo hacía públicamente, y después recibía a mujeres que habían abortado Claro. y que tenían Porque es una alguna iglesia para necesidad. todos y para todas. Porque el Exactamente. concepto era una iglesia para todos y cuando él decía, sí, yo también soy un pecador, ¿no? Y Ah. él se lo decía abiertamente Sí. con quienes conversaba. De hecho está el chascarrillo del día que se comió un choripán Un para no choripán. despreciar en Semana Santa, creo que a Graboy fue, ¿no? Sí, sí. Que la anécdota él dice, bueno, sí, qué sé yo, como pecadores somos todos. Y eso hacía que tanta gente que por ahí con la vieja iglesia creía que jamás se hubiese podido acercar, Claro. de repente se sentía Es que convocada por el Papa Francisco. Es muy piola lo que decís, porque vos sabés que acá hay una cuestión, que el Papa Francisco logró que aquellos que no creían incluso, o que eran agnósticos, se acercaran de otra Claro. manera, por lo menos por la cuestión humanista, no para volverse Mirá, creyentes. Ayer un Quiero amigo decir, gay esta iglesia es me otra decía, en un mundo de malos, de repente me encuentro emocionado por la iglesia católica. Cuando no voy a misa, cuando no soy, como no me considero una persona de fe. Bueno, pero cuando vos ves lo que hay, y cuando vos escuchás ciertos discursos, un discurso que no diga hay que matar al que piensa distinto, o al mi enemigo hay que destruirlo y pisarlo como una cucaracha o ponerle un ataúd, y bueno, Y que qué sé llame a yo, la paz, estoy un por poquito más de ese lado, Y ¿no? aparte de lo que digo es, incluso reconociéndome también, ¿no? De este lado de gente que por ahí no estaba tan cercana a la iglesia, pero que realmente la imagen, la figura del Papa Francisco fue muy convocante Sí. para cualquiera. Pero lo que vos traes es esto, ¿no? O sea, cómo el Papa Francisco fue un contrapeso Claro. a un discurso hegemónico. Digo, el año pasado, cuando Giorgia Meloni quería, y esto hay que decirlo, porque Giorgia Meloni se sentó en el funeral, a cara lavada, lo lloró, quería deportar migrantes a Albania, había puesto centros de deportación de migrantes a Albania, algo que lo frena la justicia internacional, Exacto. porque era como... Y Francisco diciendo, esto es un horror. Francisco diciendo esto es un horror y poniéndole una escultura de homenaje a los migrantes en la Plaza San Pedro, que a mí me decían, esto vamos a ver cuánto dura cuando no esté más el Papa, porque Claro. todo el mundo se lo quería comer crudo. Y el tipo tenía en alto este mensaje, por eso digo, era un gran contrapeso Claro. el Papa Francisco en su discurso. Vamos a escuchar al nuevo Papa, a León XIV. Justo, mira, a esta hora ayer esperábamos que estaba saliendo al balcón, ¿no? Con tanta expectativa. Archivo del 2022, cuando se encontraba todavía en Perú y sobre la guerra y pobreza, esto decía. Hay que pedir mucho a Dios por la paz, pero yo creo que hay que ser más claros nosotros también. Incluso algunos políticos en nuestro país no quieren reconocer los horrores de esta guerra y de la maldad que Rusia está pues realizando en toda su actuar ahí en Ucrania. Quienes están pasando ahora un tiempo muy difícil, muy duro a causa de la inflación, los más pobres, la gente sencilla que ni siquiera tiene para comprar, digamos, no sé, los elementos esenciales de la canasta, ¿no? Familiar. Y entre una cosa y otra cosa, no vemos soluciones, no vemos propuestas de solución que realmente van a funcionar porque todavía la división política que existe no está favoreciendo resultados concretos, ¿no?
En minutos volvemos a este lugar con la expectativa a la Santa Sede de lo que será su homilía presente con el Ángelus el domingo. Y además seguimos recorriendo su querido Perú. Pausa y ya volvemos.